Momentos de Vinos. Y en unos minutos también arrancará la brújula de Onda Cero Radio, que se emitirá en la propia sede del Consejo Regulador. Su presentador y director, Juan Ramón Lucas, nos va a atender unos minutitos. Juan Hola, Ramón, ¿qué tal? buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado Otra de estar vez, con vosotros. nuevamente Juan Ramón en la sede del Consejo. Parece que te sientes como en casa. Sí, no es difícil. A uno le hacen sentirse, habla de algo que es tan marca España, es tan nuestro, es tan auténtico, y además teniendo la oportunidad de estar en ese corazón de los vinos de Castilla-La Mancha, pues qué mejor que... ¿Cómo no voy a sentirme bien? ¿Cómo no voy a estar a gusto? Y no son solo palabras para responder a una pregunta en un momento determinado, sino que es un sentimiento que además comparto cada año y que se nota a la hora de emitir el programa desde allí. Se notará esta tarde, quien quiera o quien pueda escucharnos lo notará, que es de verdad. ¿Cómo valoras, Juan Ramón, la vendimia en lugares como La Mancha, pues que son tan importantes para sus pueblos? Hombre, estamos hablando de un producto español, estamos hablando de un elemento cultural esencial, estamos hablando de parte de lo que somos, estamos hablando de algo que nos enorgullece. La vendimia pues ha cambiado como ha cambiado toda nuestra relación con la naturaleza, con la tierra. Ha cambiado con los años, ha cambiado con el tiempo. En esencia sigue siendo el mismo, ¿no? Su espíritu y su objetivo, que es extraer de la tierra lo que se trabaja y mejorarlo para servirlo, para que sirva de vehículo de cultura, para vehículo de disfrute, de placer y también económicamente esencial, ¿no? En ese sentido, la vendimia en la que participé hace muchos años, cuando era un crío, porque yo era un crío hace muchos años, en Navarra, además, sé que es un trabajo que ya no se hace como se hacía hace 45 o 50 años, pero sigue siendo un trabajo duro, sigue siendo una actividad complicada, sometida en estos tiempos de pandemia a una presión, a pesar de que el sector alimenticio o alimentario no está sufriendo tanto, pero sometida a una presión por la caída de la economía que se añade a la ya dificultad de mantenimiento de una actividad que no deja de ser, repito, una actividad que tecnológicamente se ha avanzado, pero que está muy pegada a la tierra con todo lo que eso significa, de una sociedad cada vez... Hombre, ahora afortunadamente estamos tendiendo a volver, ¿no? Pero cada vez más urbanizada y cada vez menos atenta al campo, que a veces uno tiene la impresión de que se descuida demasiado. Quizá no sea el caso, ¿no? Pero me preguntabas por la vendimia y eso es un poco como lo veo. Podíamos seguir mucho más porque tocamos un terreno que a mí particularmente me fascina, me atrae y me evoca muchas cosas de mucho tiempo, ¿no? Que es el campo, que es la naturaleza, que son los frutos de la tierra. Pero voy a pararme aquí porque si no me voy a extender demasiado y tengo que empezar a hacer el programa dentro de un rato. No, sí es verdad que la vendimia también trae muchísimas cosas por detrás. Poco a poco has ido conociendo las costumbres de los manchegos, también has podido catar estos vinos, has podido ver un poquito esa esencia de La Mancha. ¿Qué es lo que más te atrae? Pues hay una cosa muy curiosa que quizás te sorprenda. De La Mancha siempre me han gustado los paisajes, la gastronomía, del Quijote, que releo siempre que tengo oportunidad, y afortunadamente tengo cada vez más oportunidad porque me lo propongo cada vez más, pero es que tenéis una raza de humoristas de un tiempo a esta parte que son inigualables. Empezamos José Mota y podíamos lanzar una retahíla de ellos que ahora mismo han sabido hacer un humor inteligente pegado a la calle en el que se recoge la expresión y la forma de ser tan singular de los manchegos que están haciendo el ser manchego una especie de privilegio universal. De verdad, una de las cosas que más me fascina ahora es la inteligencia y la capacidad de conexión popular de los humoristas manchegos. Sí, es verdad que son maravillosos nuestros humoristas y más también nuestro humor manchego, que la verdad es que no hay otro como él. Hombre, a ver, el manchego como el castellano manchego, como
como el hombre y la mujer de tierras duras es áspero, pero es de corazón caliente y es inteligente. Yo imagino a los pastores de la Mancha o a las personas que llevaban las recuas, ¿no? Durante sus largas horas de soledad, pensar, imaginar, discurrir, crear al fin. Y yo creo que todo eso debe estar en el ADN de los manchegos. La dureza de la tierra, la aspereza, la soledad, pero al mismo tiempo el calor interior que tiene que motivarte para luchar contra esa tierra que es dura. Un poco todo eso debe ser lo que, así en una sociología de brochazo, pues hace que el humor ese es como es, sea como es, y el carácter manchego pues tenga esa ambivalencia, esa aspereza, esa dureza que a veces tiene y que se necesita para enfrentarse a lo que tiene, y luego ese corazón, ese sentimiento de solidaridad y esa capacidad de empatizar con la gente, que es lo que hace, por ejemplo, que los humoristas sepan manejar las claves que nos hacen reír o emocionar, o que quien hace el vino sepa manejar muy bien cuál es la clave para que el cuerpo se sienta satisfecho y el alma feliz y libre cuando uno disfruta de un buen caldo. Y hablando de vinos, en este programa siempre pues tenemos la costumbre de preguntar a nuestros invitados cuáles son sus momentos de vinos. Nos gustaría saber cuáles son los tuyos. Cuando cocino. Me gusta tomar vino con los amigos. No soy de los que... Yo tengo amigos que salen por la noche a cenar y después de la cena, en vez de copas, se toman vinos. O incluso en casa, a mí me gusta organizar comidas en casa, vienen amigos y tal, pues después de la cena hay mucha gente que toma vinos. No, yo soy de vino o en las comidas o previamente en las comidas, en encuentros con los amigos o particularmente en la cocina. La cocina no es un arte que yo domine con mucha elegancia, es decir, no me sale demasiado bien, pero sí es verdad que últimamente me he concentrado y me he metido, quizá a causa del confinamiento, y he aprendido un poquito más. Ahora bien, necesito tener una copita de vino para que me salgan bien las recetas. Y hay muchas recetas también en que coges el vino y echas un poquito en la sartén, que también queda muy rico. ¿Podemos saber si tienes algún favorito? Si eres más de tinto, de blanco. Depende, pero a la hora de cocinar prefiero el blanco. A la hora de cocinar no, a la hora de tomar vino mientras cocino. Sí, para cocinar el blanco siempre dicen que es mejor. Entonces, un blanco que no sea muy dulzón, que entre bien, que te deje un pozo, que pues suele ser un vino que acompaña. Para mí, en ese momento previo. Luego depende de la comida. Me gustan los tintos. En Castilla-La Mancha hay grandes tintos y además los he descubierto, y grandes blancos. Entre tinto blanco no soy capaz de elegir en abstracto, y para cocinar, mientras cocino, blanco. Se nota que eres un gran amante de los vinos. Y bueno, sin ánimo de hacer spoiler, cuéntanos qué va a haber en la brújula dentro de unos minutitos. Radio. Buena radio. Radio cercana, que es lo que nos gusta. Y bueno, hablaremos de los vinos de Castilla-La Mancha, hablaremos de la agricultura de Castilla-La Mancha con el consejero, hablaremos con los responsables de la denominación de origen y tendremos nuestra tertulia de la economía, y entre otras cosas que no sean específicamente del vino de Castilla-La Mancha, que habrá mucho tiempo para él, tanto a las 9, que es la hora de la brújula de la economía, como a las 10, en conversación con el consejero de Agricultura. Pues mira, hoy en el programa va a estar Jordi Évole hablando de la película que ha hecho con esa entrevista ahora póstuma a Pau Donés. Va a estar Lucas Vidal, que es un compositor de música español, de música de películas, que acaba de sacar un disco, y lo que vaya dando de sí la actualidad en una jornada como esta, que me parece que no es poco. Centrada mucho, eso sí, en cómo la actualidad que narramos, que gira casi toda alrededor de la pandemia y sus consecuencias, pues afecta a Castilla-La Mancha y singularmente a la denominación de origen, que es el centro y en el que va a pivotar pues lo fundamental del programa. Pues desde luego que no nos perderemos el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Juan Ramón. Gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros. Un beso.